שלמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו שלמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו שלמו. Bueno, de regreso con ustedes, de verdad complacido con el Padre, recordándole a nuestros televidentes el 0414-6591-969. Allí usted nos puede enviar su correo, su texto, su inquietud, sus dudas, y de verdad con todo el corazón estaremos ampliamente dispuestos a aclararle cualquier inquietud del tema que estamos abordando y si está bien que esté a nuestro alcance de la escritura en cuestión. Muy bien, importantísimo, lo decía ahorita yo inclusive tras cámara, la parte de la división de los reinos. Si esto le queda claro a nuestros hermanos en Yeshua, a nuestros televidentes, esa lámina que está allí, usted no va a tener problema inclusive cuando lea la escritura. A usted se le va a aclarar la Biblia cada vez que la lea. Va a ubicar dónde va un nombre y dónde va otro. Desde Primera de Reyes 12 en adelante, ya usted tiene que identificar que Israel son dos casas, son dos reinos. La casa del reino del sur y la casa del reino del norte, o las 10 tribus que son el reino del norte, que se le conoce como la casa de Israel, los hijos de Efraín. Cuando usted lee en la Biblia Israel, después de Primera de Reyes 12, está hablando del reino del norte. Y cuando usted lea la casa de Judá, ya usted ve que está hablando del reino del sur. Si esto está claro, amados hermanos, amados televidentes, nosotros hemos logrado la cometida del día de hoy. Aclararte quién es Israel a lo largo de la escritura. Muy bien, voy a repetir. El reino del norte, las 10 tribus, la casa de Israel, los hijos de Efraín, ellos fueron llevados cautivos a Siria en el año 321 antes de la era común. Ellos nunca pudieron regresar a la tierra de Israel. Entienda esto, ellos fueron dispersos por el mundo, se mezclaron, se entremezclaron en el mundo, perdieron su identidad. Están hoy por hoy, a esta víspera del siglo XXI, diseminados en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, en los 5 continentes del mundo. Está Israel diseminado, las 10 tribus. Sin embargo, en Israel regresó, después de los 70 años de cautiverio, el reino del sur, según la profecía, como ya les dije, de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, los agarró Nabucodonosor, Babilonia, se los lleva cautivo y allá tuvieron 70 años, pero regresaron, pudieron regresar. Y por eso hay judíos en Israel, por eso y solo por eso, porque esta tribu sí regresó y en obediencia y en cumplimiento más bien de el pacto que Yahweh hizo con el rey David, que nunca faltaría quien representara a la tribu de Judá en Israel. Muy bien, si nosotros hoy le preguntáramos a la gente, a los televidentes, a nuestros amigos ahí en la calle, al común denominador, como decimos nosotros, ¿quién es Israel para usted? Miren lo que nos han respondido. Comúnmente vea lo que la gente asocia cuando uno le pregunta ¿quién es Israel? Los judíos es lo primero que nos dicen. Medianamente cierto. También nos dicen, esos son los que mataron al Mesías. Vean lo que la gente opina de Israel. Un país del Medio Oriente, dicen otros. Otros dicen un país que menciona la Biblia, dicen otros. Otros dicen los que se visten de negro y usan barba. También dice eso la gente de Israel. Otros dicen los que oran en el muro de los lamentos, dicen otros. Otros dicen el antiguo pueblo de Dios. Dice mucha gente eso también cuando se refieren a Israel. Y otros, bien acertados, dicen los hijos de Abraham. Muy bien, yo quiero con esta alusión que la gente en la calle identifica a Israel, yo quiero aclararle a la gente. El pueblo de Israel, hoy, los del reino del norte, estamos diseminados en el mundo. Todos de alguna manera, y eso se los voy a demostrar yo aquí con la escritura. Si usted cree en la Biblia como palabra de Dios, que así usted le suele decir, como palabra de Yahweh, yo le voy a demostrar a usted que es muy probable que usted tenga sangre hebrea,
que usted pertenece a una de las 10 tribus, según el registro escritural, y yo se lo voy a demostrar, que la única identidad, el único pueblo que reconoce a Yahweh como suyo es Israel. Eso lo vamos a demostrar aquí. Así que usted no se pierda de verdad de la sintonía de este espacio. Muy bien, el reino del norte entonces es Israel en el mundo, las 10 tribus. Y ahí está, eso es importante ese dato. Ellos fueron llevados cautivos a Siria en el año 721 antes de la era común. Nunca pudieron regresar a su país de origen, por el contrario, fueron dispersos por todo el mundo. ¿Qué ocurre con esta diáspora? Con estar diseminados en el mundo. Ocurren varias cosas. Y aquí yo pido a los televidentes, por favor, su oído. Cuando Israel es disperso por el mundo, primero se mezcla con el resto de las naciones. Se gentiliza, se paganiza, pierde su identidad legítima y originaria, pierde la esencia de su cultura, pierde la esencia de su fe, pierde la esencia de a dónde debe estar y hacia dónde debe ir. Y por ende comienza una fase de idolatría y de paganismo a reinar en Israel, en las tribus del norte dispersas en el mundo. Comienza a mezclarse con las naciones y por ende con su cultura, por ende con sus religiones y por ende con su paganismo. Por eso hoy vemos las 10 tribus del norte dispersas en el mundo paganizando y por ende adorando otros dioses, cambiándole el nombre al Padre, cambiándole el nombre al Hijo, usando términos que no son de su cultura originaria, olvidándose de la Torá, pero a espaldas totalmente del pacto inicial del monte Sinaí, olvidándose de su sagrado Elohim, adorando a Baal o a sus Baales, adorando a Astarot en diferentes versiones culturales, adorando a Sera en cualquier expresión de las culturas del mundo, es decir, a espaldas del Padre. Por eso el Padre les da carta de divorcio, según Jeremías capítulo 3, versículo 8. Hay una carta de divorcio y los desecha, los aparta y no los quiere tener como nación en esa condición. Sin embargo, la misericordia del Padre es tan grande que luego envía profetas, envía hombres para pedirle a Israel que regrese, que vuelva a su raíz, que se vuelva a su identidad, que ya no más siga mezclándose o mezclado con el paganismo del mundo donde está inmerso. Y de allí el reclamo del Padre. Y de allí la venida de Yeshua. Por eso usted escucha que la Escritura dice, y ese pasaje ahorita lo vamos a puntualizar. Dice la Escritura sagrada que Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que Él vino a restaurar, a recoger las 10 tribus. Y para que Judá acepte a sus hermanos, los hijos de Efraín, y lo reciban a Él como Mashiach. Esa es su función. Por eso el Evangelio, el Beshorá, no es nuevo. Fue predicado en el desierto. Y así lo recoge Esteban en su capítulo 7 de los Hechos, cuando da magistral discurso al pueblo de Israel. Por eso los talmidín, antes de que Yeshua ascendiera en el capítulo 1 del libro de los Hechos, le dicen: vas a restaurar el reino de Israel ahora. Yeshua le dijo: no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Está el proceso de la restauración. Por eso es que cuando Kefa diserta el capítulo 3, cuando habla acerca de aquella sanidad de aquel hombre cojo que venía saliendo de la puerta del templo de la Hermosa, la puerta se llamaba la Hermosa, no el templo, dice que él dijo que el Padre tiene a Yeshua retenido hoy por hoy en los cielos hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas. Nosotros hoy entendemos, según las profecías de Jeremías, según las profecías de Ezequiel y según el misterio que Shaul menciona en el capítulo 2 de los Efesios, en el capítulo 3, yo pido a los hermanos en Yeshua, revise el capítulo 3 de los Efesios. Shaul habla ahí de un misterio que le fue revelado a él,
que el Padre ahora está juntando dos pueblos, las dos casas, el reino del norte y el reino del sur, por medio del derramamiento de la sangre de Yeshua para hacer su pueblo, Israel completo, como estaban en la época de David, en el reinado de David. De manera pues que este reino del norte, estas 10 tribus, somos los que estamos dispersos en el mundo, pero que tenemos la profecía de que estamos regresando a nuestra raíz, regresando a nuestra casa, a restaurarnos y a volver las cosas como estaban en su origen. Por eso, mis estimados hermanos, ahora yo quiero que usted sepa y se identifique, porque a usted le dijeron que había una identidad distinta a Israel, distinta a la casa de Judá. Y yo les voy a demostrar al regreso con un pasaje contundente, entre los que ya he mencionado, que solamente el Padre reconoce las dos casas como su identidad y como su pueblo. No hay un Israel espiritual, no hay una iglesia que es Israel espiritual. Si usted consigue un pasaje al regreso de que la Escritura diga, así como yo estoy diciendo, que la iglesia es el Israel espiritual, envíemelo. Pero por favor me lo envía, si usted lo consigue, no lo va a conseguir. Al regreso continuaremos con el aborde de nuestro tema, ¿quién es Israel? ¿Cómo te quitaron la identidad de Israel? מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין